Buenos días a todos. Este es un material extra para explicar el concepto de mol que les estuvo dando bastantes dificultades. En este material vamos a explicar algunos conceptos importantes como el número de Avogadro. Después vamos a explicar por qué se usa el concepto de mol en la química y también vamos a dar ejemplos de aplicaciones en ejercicios sin masa y en ejercicios con masa. Este video no va a ser nada muy complicado, va a ser solamente una lectura del material que está subido a la página. Así que les recomiendo leerlo directamente si tienen pocos datos. El primer concepto que vamos a abordar en este material es el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23. Creo que es muy importante entender que por más que tenga una coma, es un número entero. Si fueran 6,022 por 10 a la 23 naranjas, no habría ninguna media naranja, ni tercio de naranja, ni ninguna otra fracción de naranjas, sino que sería un número entero de naranjas. Para hacernos una idea de este número, vamos a compararlo con algunos números que tal vez sí sean más fáciles de imaginar. Por ejemplo, la población de Argentina es casi 45 millones de personas. Esto en notación científica es 4,5 por 10 a las 7 personas. Y recuerden que el número de Avogadro es por 10 a la 23, es un número mucho mayor. Nos vamos entonces a la población de China, que es de 1.300.000 personas aproximadamente en 2010. Bueno, en notación científica eso es 1,3 por 10 a la 9. Y el número de Avogadro es por 10 a la 23, es mucho mayor el número de Avogadro. Si nos vamos a toda el agua del océano Pacífico, es aproximadamente 6 por 10 a la 23 gramos. Este número ya está en el orden del número de Avogadro. Es decir, imaginen la cantidad de gramos que pesa toda el agua del océano Pacífico para darnos una idea del orden en el que estamos trabajando con el número de Avogadro. Es un número así de grande. El número de Avogadro, ahí está escrito completamente, no voy a intentar pronunciarlo, y lo más importante es que es un número, así que no tiene unidades. El número de Avogadro es un número, como cuando decimos una docena para referirnos a 12. Una docena puede ser de facturas, de empanadas, de zapatillas, de lo que sea. Así como una docena no tiene unidades hasta que sé de qué se está refiriendo la docena, el número de Avogadro tampoco tiene unidades. Y al igual que una docena representa 12 unidades enteras, el número de Avogadro representa 6,022 por 10 a la 23 unidades enteras. Ahora nos vamos al concepto de mol. Un mol es una determinada cantidad de unidades de algo. Entonces, esa cantidad es el número de Avogadro. Entonces, cuando yo tengo el número de Avogadro de algo, tengo un mol de algo. Entonces, si yo tengo un número de Avogadro de zapatillas, es un mol de zapatillas. Si yo tengo 2 veces el número de Avogadro de galletitas, tengo 2 moles de galletitas. Si yo tengo 0,04 veces el número de Avogadro de abejas, tengo 0,004 moles de abejas. Así que, como vimos, se puede usar con otros conceptos. Es decir, un mol es una cantidad de unidades, pero es una cantidad de unidades de lo que yo quiera hablar. Yo puedo hablar de 5 moles de maní, yo puedo hablar de 0,3 moles de litros de leche. O sea, el mol lo puedo aplicar a cualquier objeto. Y también es importante el hecho de que lo podemos usar así, como fracciones. Es decir, una décima de mol, puedo hablar de una milésima de mol de granos de café. Es una milésima parte del número de Avogadro de cantidad de granos de café.
Después pregunta, ¿por qué se usa el mol en la química inorgánica? Bueno, a primera vista no podemos decir de dónde viene, pero si nos remontamos a los estudios de gases ideales, hay toda una explicación de dónde viene el concepto de mol. Esto lo pueden leer tranquilamente en Wikipedia porque no va a formar parte del curso, pero si les da curiosidad pueden investigarlo. Entonces, dice que el número es sumamente importante en química, por dos razones. Una es que un mol de átomos tiene un peso igual a su masa atómica expresada en gramos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo 6,23 por 10 a la 23 átomos de un mismo elemento, sé que pesan lo mismo que su masa atómica en gramos. Podemos pensar en algún ejemplo. Creo que el sodio tiene una masa atómica de 23. Entonces, si yo tengo un mol de átomos de sodio, es decir, si yo tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio, entonces voy a tener 23 gramos de sodio. De la misma forma, el peso molecular del cloro es 35. Así que si yo tengo un mol de moléculas de cloruro de sodio, lo que voy a tener es 23 más 35 y eso me va a dar unos 58 gramos. Entonces, si yo tengo un mol de moléculas de cloruro de sodio, voy a tener 58 gramos de cloruro de sodio. La otra razón por la que el número de Avogadro es importante en química es que un mol de partículas gaseosas tiene el volumen de 22,4 litros a temperatura de 25 grados y presión atmosférica. Este es un dato que por ahora no vamos a usar, puede ser que aparezca más adelante en el curso. Entonces, para aplicarlo en un ejercicio en el que no tengo masa, primero voy a tener una ecuación balanceada. Por ejemplo, esta que dice que 2A más B va a dar 4C y 3D. Entonces, ya estamos todos de acuerdo en cómo se interpreta esta fórmula. Si empiezo, por ejemplo, con 4A y 2B, sé que voy a obtener 8C y 6D, porque es así. O sea, puedo multiplicar a todo por 2, por 3, por un cuarto, por una décima parte. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener un número tan sencillo como 2 o 4, como veníamos teniendo, tengo un mol de moléculas de A? Es decir, tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de A. Y también tengo medio mol de moléculas de B, es decir, 3,011 por 10 a la 23 moléculas de B. Entonces voy a obtener 2 moles de C y 1,5 moles de D. Por eso es que es tan importante tener en mente el concepto de mol, porque como la veíamos al principio podíamos pensarlo como que teníamos 2 moléculas más una molécula para dar 4 moléculas y 3 moléculas. Pero si yo lo pienso en términos de mol, los números son mucho más grandes. ¿Y qué pasa cuando los números son mucho más grandes? Voy a estar en el orden de los gramos y va a ser mucho más sencillo mirarlo en gramos. Entonces, en el primer ejercicio pregunta ¿cuántos moles de D obtengo a partir de 8 moles de A? Y esto lo vamos a obtener a partir de una regla de 3 simple. Sabemos que 2 moles de A dan lugar a 3 moles de D. Por otro lado, 8 moles de A, entonces, ¿cuántos moles de D van a formar? Por regla de 3 simple se van a formar 12 moles de D. En otro ejercicio, preguntan, si tengo 6 moles de A y 4,3 moles de B, ¿cuál es el reactivo limitante? Y esto lo vamos a manejar como lo veníamos manejando antes. Yo sé que 2 moles de A reaccionan con 1 mol de B. Entonces 6 moles de A, ¿con cuántos van a reaccionar? Con 3. Entonces, toda la cantidad que tengo de A reacciona con 3 moles de B. Como tengo más que 3 moles de B, la reacción se termina por falta de A. Por lo tanto, A es el reactivo limitante. El último ejemplo de un ejercicio sin masa es,
si a partir de 0,3 moles de B se formó un mol de C, ¿cuál fue el rendimiento de la reacción? Otra vez, por regla de 3 simple, empiezo buscando cuál debería ser el rendimiento teórico. ¿Cuál es el rendimiento teórico? ¿Cuál debería ser el rendimiento que se debería haber obtenido de la reacción? Yo sé que un mol de B da lugar a 4 moles de C. Entonces, 0,3 moles de B van a dar lugar a 1,2 moles de C. Entonces, por regla de 3 simple, yo sé que 1,2 es el 100% del rendimiento. Entonces, un mol de C, que es lo que te dice el ejercicio que obtuvimos, es el 83%. Entonces, puedo responder que el rendimiento de la reacción fue del 83%. Ejercicio con masa. Antes de hacer un ejercicio con masa, vamos a repasar algunos conceptos muy básicos. La masa atómica, todos saben que es la masa de un elemento. En estos ejercicios estuvimos usando la masa atómica que sacamos de la tabla periódica. Pero ¿qué pasa? Nunca nadie preguntó por los isótopos, porque vieron que hay algunas veces los átomos pesan un poco más o un poco menos. Bueno, esta sección la puse más que nada para que sepan que está bien usar la masa atómica de la tabla, porque como se acuerdan que vimos en guías anteriores, el número que aparece en la tabla es un promedio de todos los isótopos que hay en la naturaleza en la proporción que está en la naturaleza. Por otro lado, si tienen dudas sobre los iones, que vieron que pueden tener más o menos electrones, sepan que la masa del electrón, como también vimos en otras guías, no afecta la masa ni del elemento, ni del átomo, ni de la molécula. Es decir, cloro pesa lo menos que cloro menos y el catión sodio pesa lo mismo que el átomo neutro sodio. En cuanto a la masa molecular, que es la masa de la molécula, se obtiene a partir de la suma de las masas de cada elemento que lo conforma, multiplicado por la cantidad de elementos de átomos de dicho elemento. Entonces, si tengo la molécula que está formada por 2 veces X, 5 veces Y y tiene una carga menos 3, tengo que sumar 2 veces la masa atómica de X con 5 veces la masa atómica de Y. Y la carga no va a afectar la masa de la molécula, así que puedo ignorar el menos 3. En el ejemplo del agua, tengo que sumar 2 veces la masa de hidrógeno, que es aproximadamente 1, con la masa de oxígeno, que es aproximadamente 16. La masa molecular va a ser entonces de 18. Entonces, esto a veces también se llama peso molecular porque, como ya lo mencionamos, masa y peso se usan distintamente. Entonces, como habíamos dicho, masa y peso molecular se usan indistintamente y saben que yo prefiero escribir PM y la molécula para mostrar que es el peso molecular. Entonces, antes de hacer un ejercicio con masa, tenemos que entender lo siguiente. Un mol de átomos tiene un peso igual a su masa atómica expresada en gramos. Y como habíamos dicho, este dato es indispensable para resolver ejercicios de estequiometría. Ya lo habíamos visto con el ejemplo del cloruro de sodio. Si sumo la masa atómica del sodio y la masa atómica del cloro y lo expreso en gramos, tengo la masa de 1 mol de moléculas de cloruro de sodio. Entonces, conociendo la masa molecular de una partícula, puedo saber la cantidad de moles que tengo a partir de su peso y viceversa. Es decir, puedo saber el peso de partículas que tengo a partir de la cantidad de moles. Entonces, a las masas moleculares les vamos a dar las unidades de gramos por mol, porque yo sé que esa es la cantidad de gramos que hay en un mol de partículas. Siguiendo con el ejemplo del agua, que ya sabemos que la masa molecular o el peso molecular es de 18 gramos por mol, si tengo 90 gramos de agua, tomo 90 gramos y los divido por 18 gramos por mol, y así voy a saber que tengo 5 moles. Es decir, es indistinto que en un ejercicio me digan que tengo 5 moles o 90 gramos, porque se refiere a la misma cantidad de materia.
a la misma cantidad de moléculas de agua. Si en cambio me dicen que tengo 1,25 moles de agua, puedo multiplicar 1,25 moles por 18 gramos por mol y eso me va a dar un total de 22,5 gramos de agua. Entonces, de nuevo, es indistinto que me digan que tengo 1,25 moles de agua o que me digan que tengo 22,5 gramos de agua. Ambas unidades expresan la misma cantidad de partículas de agua, de moléculas de agua, de cantidad de agua. Ahora sí, vamos a aplicar estos contenidos en un ejercicio con masa. Como ejercicio, elegí a la síntesis del hidróxido de hierro 3. Entonces, arriba tenemos la ecuación de la síntesis y por otro lado también tenemos los pesos moleculares o las masas moleculares, como prefieran llamarlas, de los tres compuestos. Ignoren este PM que quedó escrito. Entonces, cuando hago la masa molecular, siempre escribo la masa molecular de un mol de moléculas, por más que en la reacción tenga delante un 2, un 3 o cualquier otro número. Esto quiere decir que si acá dice 3 veces agua, yo sigo escribiendo el peso molecular de una molécula de agua, es decir, 18 gramos por mol. No importa que aparezca 3 veces en la reacción o 5 veces en la reacción. Cuando haga el peso molecular, lo hago de una sola molécula de agua. Entonces, en el ejercicio pregunta, si tengo 3 moles de óxido de hierro y 40 gramos de agua, ¿cuál es el reactivo limitante? En estos ejercicios con masa vamos a mezclar el concepto de mol y algún número en masa. Lo más cómodo para trabajar es pasar los datos a moles. En mi opinión, si ustedes tienen otro sistema más cómodo, son libres de usar el que quieran siempre y cuando lleguen a la respuesta correcta. Entonces, 18 gramos de agua es un mol de agua. Entonces, 40 gramos de agua va a ser 2,22 moles de agua. Ahora que ya tenemos este dato en moles, tenemos 3 moles de óxido de hierro y 2,22 moles de agua. Pregunta, ¿cuál es el reactivo limitante? Entonces, hago la regla de 3 simple. Yo sé que un mol de óxido de hierro 3 reacciona con 3 moles de agua. 3 moles de óxido de hierro 3, que es lo que me dice el ejercicio que tengo, acá arriba, 3 moles de óxido de hierro 3, van a necesitar reaccionar con 9 moles de agua. Pero yo solamente tengo 2,22 moles, que son estos 40 gramos de agua. Entonces yo sé que la cantidad de agua no es suficiente para que reaccione todo el óxido de hierro. Entonces, como tengo 2,22 moles de agua, que es menos que los 9 que reaccionan con todo el óxido de hierro, el agua va a ser mi reactivo limitante. En un segundo ejercicio pregunta, si uso 150 gramos de una sustancia, que es 80% óxido de hierro 3, con una cantidad suficiente de agua, ¿cuántos moles de hidróxido de hierro 3 voy a obtener? En este caso, como tiene cantidad suficiente de agua, sé que el agua no va a ser mi reactivo limitante y por eso durante el ejercicio la ignoro. Entonces, para resolver este ejercicio tengo que empezar con la pureza, para saber qué cantidad de óxido es lo que tengo en realidad. Yo sé que 100 gramos de sustancia por cada 100 gramos de sustancia tengo 80 gramos de óxido. En los 150 gramos que tengo de sustancia voy a obtener 120 gramos de óxido. Entonces, esto me está diciendo, todo este dato del principio se resume que tengo 120 gramos de óxido. ¿Vieron cómo podemos aplicar el concepto de pureza a cualquier clase de ejercicio? Entonces, paso la cantidad de óxido a moles. Yo sé que 160 gramos de óxido va a ser un mol de óxido de hierro 3. 120 gramos de óxido de hierro 3, no lo escribí todo por falta de tiempo y espacio, me va a dar 0,75 mol de óxido de hierro 3. Entonces, todo ese primer dato de 150 gramos de una sustancia que es 80% óxido de hierro 3, se puede decir en otras palabras que tengo 0,75 mol de óxido de hierro 3.
Entonces, avanzo con el ejercicio. No importa la cantidad de agua, le ignoro de nuevo y veo cuántos moles de hidróxido se van a formar a partir de la cantidad de óxido que tengo. Yo sé que un mol de óxido me va a dar lugar a 2 moles de hidróxido. Eso lo sé acá arriba por la ecuación química, por la reacción química balanceada. Acá tengo que 1 de óxido de hierro 3 me va a dar lugar a 2 hidróxidos de hierro 3. Por eso acá abajo dice 1 mol a 2 moles. Entonces, 0,75 mol de óxido, que es lo que yo tengo por el hecho de que ya hice las cuentas acá arriba, 0,75 mol de óxido que me da el ejercicio va a dar lugar a 1,5 moles de hidróxido. Entonces, escribo la respuesta. A partir de 150 gramos de una sustancia que es 80% óxido de hierro, se obtendrán 1,5 moles de hidróxido. Y eso es un ejercicio que utiliza el concepto de pureza. Vamos entonces al tercer y último ejemplo, que va a ser el que tiene el concepto de rendimiento. Entonces, dice que si a partir de 500 gramos de óxido de hierro 3 y cantidad suficiente de agua, obtuve 5 moles de hidróxido, ¿cuál fue el rendimiento de mi reacción? Entonces, acá empezamos directamente con 500 gramos de óxido de hierro 3. No nos dice la pureza, así que vamos a suponer, porque no nos dice la pureza, que es 100% puro. Entonces, yo sé que 160 gramos de óxido va a ser un mol. 500 gramos de óxido son 3,125 moles de óxido. Estamos todos de acuerdo, no pasó nada raro, estamos haciendo el primer paso de siempre, pasar todo a moles. Entonces, cuando busco el rendimiento teórico de la reacción, primero que nada, me olvido del agua, porque sabemos que está en cantidad suficiente. Entonces yo digo que un mol de óxido va a dar lugar a 2 moles de hidróxido. Esto lo vemos por la reacción. Entonces los 3,125 moles de óxido van a dar lugar a 6,25 moles de hidróxido, por regla de 3 simple. Entonces, esta reacción teóricamente nos tendría que haber dado 6,25 moles de hidróxido, pero en el enunciado me dice que en realidad solamente obtuve 5 moles de hidróxido. Entonces ahora saco el rendimiento de la reacción. 6,25 moles de hidróxido es el 100%, es el rendimiento teórico. Los 5 moles de hidróxido que obtuve, según el enunciado, ¿qué porcentaje van a ser? Van a ser el 80%. Entonces el rendimiento de reacción es del 80%. Espero que esto les haya ayudado a fijar el concepto de mol y ante cualquier duda no duden en seguir escribiéndonos a los distintos foros de la asignatura. Saludos.